Hoy vamos a ver la segunda, que tiene que ver con la culpa. Un segundito, acá. Ahí. Bien. Vamos a hablar sobre esto que sentimos o cómo influye la culpa en una persona a través del tiempo para enfermar o por estar enfermo, porque digamos, la culpa, como habíamos dicho la semana pasada, es la emoción de todas las emociones que más compromete nuestra reacción física o biológica. O sea, que tiene más energía comprometida con sentir esa emoción. Energía que no la aplicamos entonces a la vida cotidiana, y que no la aplicamos para estar bien, para la salud, para lo que nos puede hacer, digamos, una vida mejor. Entonces, también, digamos, la culpa de una vez que estamos enfermos por el rol que ocupamos dentro de la familia y del grupo social en que nos desempeñamos, que nos hace empeorar aquella culpa básica. Y vamos a ver de dónde viene esto de sentirnos culpables. ¿Por qué tratamos este tema en reumatología? Porque tiene que ver con un estado general del organismo. No es lo mismo estar contento y disfrutando que estar triste y apesadumbrado o enojado. Eso va a condicionar toda una serie de reacciones adentro del organismo que hoy parece que le están encontrando la pista de que tiene que ver con esto de esa inflamación subaguda crónica que nos llevaría a enfermar. Esto está en pleno momento de investigación, pero es sumamente interesante cómo se relaciona la mente con el cuerpo y viceversa. Bien, nosotros conocemos que existen los 10 mandamientos, y más allá del mito que cada religión o que cada persona pueda comprender sobre los 10 mandamientos, lo que podemos decir que es un código moral que nos permite vivir en sociedad. O sea, son reglas fundamentales que no debemos transgredir para poder convivir unos con los otros y también uno consigo mismo, ¿no? Entonces, código moral personal, dice acá, porque cada uno lo va a ir aprendiendo y aprehendiendo. O sea, aprendiendo es conociendo y aprehendiendo es tomándolo para sí en distintas formas, ¿no? Y lo que es importante, o sea, unos le van a dar más importancia o menos importancia, pero lo que es bueno que nosotros sepamos es que una vez que ese código de convivencia se ha establecido adentro nuestro, o sea, lo hemos aprendido y aprehendido, se desarrolla como un sistema interno que garantiza su cumplimiento a través de los años. O sea, esto que le podemos llamar ahora modernamente el guardián del código o la conciencia, o como cada uno prefiera llamarlo, pero una vez que lo aprendimos es el patrón de conducta que nos va a guiar, ¿no? Y esa guardián del código o esa conciencia va a actuar como un castigador interno que cumple la función de torturarnos con por qué no lo hiciste o cómo lo hiciste, cómo puede ser. De esto nadie se salva, ¿no? Y acá tenemos que la consecuencia de no cumplir con este código interno suele ser el remordimiento, que es el pesar después de cometer una mala acción. Estas palabras están así entre comillas, porque podríamos analizar, y hay libros enteros sobre esto, cuánto de voluntad o de ignorancia hay en cada acto que cometemos, cuánto de responsabilidad hay, y qué es una mala acción. Porque si nosotros tomamos un ítem, por ejemplo,
ustedes saben que nosotros usamos el dedo pulgar para decir que algo está bien. Sin embargo, en otros lados del mundo, este signo significa dame un momento, o sea, espera un momento. O sea, no hay ninguna situación universal que, digamos, se sostenga en todas las culturas. Sí, no matarás, por ejemplo, pero aún así hay situaciones que son consideradas como habilitadas, por ejemplo, la guerra, ¿no? Y así podríamos seguir discutiendo sobre qué es cometer y sobre qué es una mala acción muchísimo tiempo, ¿no? Pero lo importante es lo que es para cada uno de nosotros algo malo que hacemos. Es como lo que nosotros interpretamos que es malo y cuánto nos sentimos culpables ante eso. Muchas veces no sabemos por qué nos sentimos culpables ante alguna cosa. Y vamos a ir viendo lo que es más común. Cuando nos sentimos culpables, sentimos esto que llamamos remordimiento, o sea, seguimos mordiendo aquella situación que sucedió, o sea, esto que nosotros en el grupo conocemos como rumiando sobre algo, y esto nos puede generar tristeza, nos puede generar dolor, dolor emocional, que en algún momento, si continúa, se va a transformar en un dolor físico. Podemos sentir enojo, o sea, nos va a producir una serie de alteraciones a nivel psíquico que nos empeoran o nos empantanan cada vez más en nuestra emocionalidad. Y esto, ¿por qué nos importa a los reumatólogos? Porque si yo tengo una determinada, digamos, presentación de los neurotransmisores ante la alegría, esa misma sopa de neurotransmisores varía cuando estamos con sentimientos negativos, como el enojo, como digamos, el remordimiento, como la tristeza. No es, o sea, hoy día hay muchas investigaciones que dicen baja la serotonina, sube la noradrenalina. Bueno, sí, eso que dicen es cierto, pero lo que altera el organismo y la salud es el conjunto de variación de todos esos neurotransmisores a lo largo del tiempo, porque si a mí me pasa esto un rato, ustedes fíjense, y alguna vez lo hablamos, que si yo estoy un minuto por reloj, enojada, voy a liberar noradrenalina, cortisol, etcétera, una serie de neurotransmisores que explotan adentro de mi torrente sanguíneo y que a mi cuerpito le va a llevar 6 horas reloj volver todos de esas alteraciones a la normalidad. O sea, un minuto lleva 6 horas de volver al equilibrio. Imagínense una persona que está con culpa, con remordimiento y que continuamente está en ese proceso, su sopa de neurotransmisores no es la mejor. Y las distintas células del organismo precisan de un equilibrio para desarrollarse normalmente. Y cuando yo les quiebro ese equilibrio, empiezan a haber respuestas que con el tiempo se hacen carne en el cuerpo, o sea, se estructuran o cambian su funcionamiento. Y a lo largo del tiempo, que no se preocupen, que no es un día o una semana, eso es 20, 30 años, puede llevarnos a una alteración que condicione una enfermedad para la que estamos genéticamente predispuestos. Acá es donde la comunicación mente-cuerpo adquiere importancia y por qué médicos que trabajamos con el sistema músculo-esquelético y el sistema inmune estamos interesados por las emociones de nuestros pacientes. Bueno, vamos a ver, y acá se preparan, se arremangan y pone cada uno una mano en el corazón.
los orígenes de la culpabilidad. ¿Por qué los vamos a ver? Porque son tan universales, tan comunes, tan difíciles de evitar, que bueno, lo que podemos hacer es conocerlos para saber si estuvimos o no expuestos a esto. Bien, vamos a ver el primero. La culpa residual, que se llama, es eso que nos queda de lo que hemos aprendido de niños o cómo nos han educado. Eso que nos decían, no te voy a querer más si haces esto o lo otro. Imagínense, uno cuando tiene 4 o 5 años es absolutamente dependiente de ese ser parental, madre, padre o quien fuera, que nos provee todas las necesidades que tenemos. Y de repente nos dice que si no hacemos algo no nos va a querer. Y si no nos quiere, no nos va a proveer de todo eso o no lo va a hacer adecuadamente. La emoción que hay ante esto es de una angustia muy grande y a veces de culpa por no hacer lo que esa persona querida y necesitada nos propone. Otra frase, deberías estar avergonzado por lo que has hecho. Bueno, yo les cuento una experiencia personal. Yo era la menor de 3 hermanos y bastante terriblita, al punto que solía correr por la calle y cuando veía un kiosco, manotear, ¿no?, los caramelos que podía agarrar y seguir corriendo. Y bueno, me han dicho esto, deberías sentirte avergonzada. Después mi papá iba y pagaba, pero no era la conducta que se esperaba de una niñita bien educada. Bueno, esto alguno lo ha escuchado aunque no se haya robado los caramelos. Después está la culpa autoimpuesta, esa que nos da cuando nos arrepentimos de lo que hicimos según nuestro código o nuestra norma moral. Por ejemplo, alguien que aprende a usar la gomera, ¿se acuerdan de la gomera? Miren qué antiguo, pero algunos chicos todavía la usan y de repente mata a un pajarito y se siente mal por haber hecho eso cuando ve lo que pasó. Y se impone a sí mismo una culpa. Esa culpa autoimpuesta es como un lamento, ¿no? Y ese lamento, por algo que pasó o algo, ni que hablar, aquellos que fueron abusados en la infancia o que sufrieron hostigamiento psicológico o lo que fuera, puede seguir hasta el final de los días, ¿no? Pensando en lo malo que uno ha sido, lo culpable que se siente, pero lo que nosotros queremos dejar acá y recordarles que estas son plantillas que ustedes pueden volver a mirar cuando estén subidas a YouTube para pensar, ¿no? Por más que yo me arrepienta, por más que me sienta mal y me lamente, lo que pasó, pasó. No se puede rectificar el pasado. Aquí dice, la culpabilidad es una tentativa de cambiar la historia, de desear que las cosas no fueran como fueron, o como son. Porque, por ejemplo, yo soy muy idealista y a mí me duele lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro país. Sé que estamos viviendo una crisis de especie, pero bueno, me afecta, ¿no? Y pienso, ¿qué más puedo hacer yo que lo que hago para que las cosas estén un poco mejor? Pero tanto la historia del mundo como la historia personal, lo que nos pasó en la infancia, la pérdida de algún miembro de la familia, no se puede cambiar. Eso es así, ¿no? Y a todos nos duele y todos pensamos, ay, si le hubiera dicho antes cuánto lo quería, o si a lo mejor lo atendía más, o siempre tenemos un motivo para, digamos, que nos oprima el corazón. Hay también otras culpas relacionadas y que todos hemos escuchado, como por ejemplo
cuando los padres nos decían, si seguís así me haces subir la presión, o me estás matando, me va a dar un infarto. Tantas cosas nos han dicho los padres, y esto es una manipulación súper fabricante de culpas en cada uno de nosotros. Y además son re eficientes. Esta manipulación inconsciente o desesperada a veces de los padres por no poder manejar a los hijos, son muy poderosas. Y a medida que los padres envejecen y se sienten menos potentes, suelen usarlo más. Yo traté en toda la educación de mis hijos de liberarlos de todas estas cosas de culpas, tal vez porque de mis orígenes vengo con familias que son muy endogámicas y bueno, que esto estaba en la familia, pero a veces yo misma me encontraba diciendo cosas que había jurado no decir. Por ejemplo, un día, lo habré dicho más de una vez, pero esta vez me lo hicieron notar, Dios no me va a hacer eso a mí, ¿no? Como muy enojada por una posibilidad. Y mi hijo me mira y me dice, ay, mami, ¿hasta Dios le vas a meter culpa? No, pero yo los había educado como para que ellos puedan reconocer eso y no se sientan tan afectados. Así que bueno, que me lo diga me hizo dar cuenta que aquello que yo había jurado cuando era jovencita, no repetirle a mis hijos porque lo oía de mi madre, finalmente me salía inconscientemente porque estaba grabado en uno. O sea, es muy difícil que uno no arrastre estas consecuencias. Y además, si uno es vulnerable, en algunos casos, hasta hay personas que pueden llegarse a sentir culpables por la muerte de uno de los padres, porque se le dio mucho trabajo, como dice la gente. Después está el otro motivo, o la otra posibilidad, que es la relacionada con la pareja, ¿no? Cuando uno de los dos empieza con el discurso de, ay, porque si me quisieras un poco, no harías o esto o lo otro, o harías lo que te pido. Flor de manipulación. Por ahí se empieza y después se termina en una relación bastante difícil de sobrellevar. O sea, lo que quiero que ustedes vean, y son simples ejemplos, y como ustedes saben, sobre estos temas hay libros enteros escritos, es que al que no le pasó algo de esto en su vida, puede retirarse. No es para esa persona la charla. Y realmente, a veces pienso que esa persona no es un ser de este planeta, porque es inevitable que haber pasado por alguna de estas cosas. Pero lo que quiero que sepan los demás es que lo que marca el conflicto es no poder ignorarlo emocionalmente. O sea, si todos pasamos por alguna de estas circunstancias y se nos grabó y nos causó culpa y nos tiene amarrados a esa situación, reteniendo nuestra energía vital en ese conflicto, es porque no lo pudimos ignorar. Ya vamos a ver en la tercera charla cómo hacer para salir de esta situación tan engorrosa en la que en alguna mayor o menor medida todos estamos comprometidos y cómo esto nos resta esa energía vital tan importante para no enfermar o tan importante para sanar. Liberar al cuerpo de esa sopa de neurotransmisores combinada negativamente es parte del proceso de curar y de sanar. Curar es esto que estamos haciendo de acercarles el conocimiento. Sanar va a tener que ver con que ustedes tomen esto y analicen lo que les pasa para poder desanudar. Y si no pueden hacerlo
por su propia cuenta o charlando con los familiares a los que le pasó lo mismo y a lo mejor no les importó, tal vez sea bueno contar con una ayuda profesional. Bueno, ahora vamos a ver las falsas retribuciones de la culpabilidad. ¿Qué es una falsa retribución? Es lo que también se conoce como beneficio secundario. Bueno, existe la tendencia a creer que si uno se siente suficientemente culpable, va a ser perdonado, ¿no? O también es la base de la mentalidad carcelaria, por la que el preso paga sus pecados sintiéndose mal por un tiempo o estando encerrado por un tiempo. Y cuanto más grave es la pena, la culpa, más largo es el periodo necesario para obtener el perdón. O sea, esto es el fundamento de la mentalidad carcelaria, pero también es el fundamento de muchas personas cuando están enfermas. O sea, no tengo derecho a una buena vida, no tengo derecho a la salud y al disfrute porque me siento culpable y tengo que pagar. No digo que esto le pase a toda persona que se enferma, simplemente lo estamos diciendo para que si en alguna medida a alguno de nosotros nos pasa, podamos ver que es una cárcel autoimpuesta que muchas veces no nos ayuda a resolver la situación. Otra de las falsas beneficios que encontramos en la culpabilidad es tratar de ganar la compasión de la gente. O sea, que tengan piedad de mí porque estoy tan mal y a lo mejor esa piedad o esa compasión me van a aliviar o me van a permitir seguir circulando por la vida sin resolver lo que vengo arrastrando. Si no pueden amarme y respetarme por mí mismo, como soy, viene a ser, al menos les daré pena, ¿no? O sea, el argot, este personaje tan conocido de la primera mitad del siglo pasado en Francia, era un personaje que estaba destinado a dar pena, porque no podía con la realidad. Pero cuando los demás tienen pena por mí, está significando que yo también la tengo y no puedo salir de eso. Entonces, nos tenemos que plantear si realmente es un beneficio que alguien sienta pena por mí, en lugar de respeto o amor, y por cuánto tiempo el otro es capaz de sentir pena. Porque si el tiempo se prolonga mucho, el otro prefiere seguir con su vida, seguir sintiendo pena. Y esta es una de las quejas de los pacientes crónicos, ¿no? De que siguen crónicos y los demás no siguen atentos. Es que la solidaridad es un bien aprendido por la humanidad. Tiene un límite, no dura para siempre. Entonces, generar pena no es una opción sostenible a largo plazo. Por eso conviene Doctora, cambiarlo, sí. que no cambió la imagen, quedó la de Orígenes de la culpabilidad en pantalla. Ah, ¿y por qué? A ver, acá quedó, No, todavía no. acá, y ahora Eh, sale. Está como estática, Cris. A ver, no sé cómo. Toque en la pantalla Sí. y haga clic con alguna de las flechitas una vez que hizo clic en la pantalla. ¿Qué flechita? Adelante y atrás en el teclado. Ah, bueno, a ver, acá, orígenes de la culpabilidad. Ahí, ¿me siguen ahí? Bueno, entonces, acá es no poder ignorarlo emocionalmente.
estábamos hablando de las retribuciones, que esto tenía que ver con la mentalidad o de crear cárceles para que el culpable pague su culpa, pero que también la enfermedad puede ser una cárcel para el que la posee, y que muchas personas esperan a través de la enfermedad ganarse la compasión de la gente. ¿Va siguiendo ahí las imágenes? ¿No? No, sigue la misma de orígenes, de la Sigue, culpabilidad. sigue fija en la de los orígenes. A ver. A ver ahora. Ahí Qué pena. A ver ahora. Pero se ve pequeño al costado, Cris, así que a lo mejor hay que hacer algún clic. ¿Acá lo van viendo? Entonces, marcamos de nuevo cuáles habían sido los orígenes de la culpabilidad, la culpa residual de la niñez, la autoimpuesta por aquello que consideramos que hicimos mal, y digamos lo que los padres o lo que nos dicen respecto de su propia enfermedad, y que si nosotros la podemos empeorar o empeorar su salud, llevando a algunas personas a sentir que son culpables de la muerte de uno de los padres. Y la manipulación de las relaciones de pareja. Y que a todos algo de esto nos ha pasado en algún momento, y el problema existe cuando uno no puede ignorar eso que pasó y dejarlo atrás en el tiempo. Eso es quedar emocionalmente ligado a ese momento que genera culpabilidad y sustrae energía vital. Las falsas retribuciones, bueno, creer que si uno se siente suficientemente culpable durante un X tiempo va a ser perdonado. Eso es lo que sostiene la mentalidad carcelaria, pero también en algunas personas es lo que sostiene el que si estoy enfermo estoy pagando una culpa. Incluso me ha pasado de escuchar personas que decían que daban su dolor, lo ponían como sacrificio para beneficio de alguna otra cosa en su vida. Bueno, y la otra opción de de sentirse culpables y generar retribuciones es ganarse la compasión de los demás, dar pena, ¿no? Y veíamos este personaje como un generador de esa pena sobre lo que me pasa y lo impotente que soy. Pero eso me deja en una posición de dependencia, que a veces es beneficiosa, pero que no lo puede ser para siempre, porque nadie va a estar dispuesto a llevarnos a UPA el resto de la vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos digamos, ofrecer para poder sostener toda esta cuestión de culpabilidad que sentimos todos de alguna manera, en mayor o menor grado? Compasión y comprensión de nuestra condición humana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si nos pasa a todos, no es que yo soy tan culpable, son, digamos, los errores que se van cometiendo en la vida para poder aprender. Y que cuando no hay educación, formación en lo emocional, es muy probable que esto nos pase, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Aprender que es normal. Yo me acuerdo que muchas veces me costaba preguntar, cuando era niña, porque me daba vergüenza no saber, ¿no? Sobre todo que viví en diferentes lugares con diferentes idiomas, y entonces uno tenía como vergüenza de no saber, ¿no? Lo mismo nos pasa con las emociones. Tenemos vergüenza de tener bronca, tenemos vergüenza de tener deseo de que algo se realice y no lo decimos. Entonces, tenemos que aprender que eso es normal, tenemos que poder perdonar sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Perdonar a nuestros padres, a los que hemos convivido,
porque ellos también arrastraron lo mismo y hicieron como pudieron. Cuando uno es padre y se equivoca, puede comprender los errores de los padres. Y podemos en cualquier momento de la vida recomenzar a sanar el alma, porque sin sanar el alma el cuerpo sigue, digamos, en esa situación que explicamos. Acá dice, el amor y la compasión son necesidades, no lujos, y sin ellos la humanidad no puede vivir. Y una de las cosas que podemos hacer es enseñar. Por eso en algunas sociedades es tan importante el papel del maestro, ¿no? Del que puede enseñar, porque el maestro en la escuela primaria, sobre todo, puede enseñar todas estas cosas como modo de hacer más fácil la vida de cada uno, no solo del niño, sino del adulto que ese niño será. El maestro es el agente de prevención primaria más importante que hay en una sociedad, ¿no? Es un homologador social, o sea, hace que todos tengan la misma educación y puede dar estas aperturas a las vivencias que un niño ni sabe que tiene ni puede expresar, pero que si se le enseña, por lo menos no va a quedar prendido a esas circunstancias. Lo mismo pasa con el envejecer. Esto que hablábamos de que los padres dicen, me vas a matar con eso que decís. Bueno, el padre, la persona al envejecer debe pasar de esa pasión de la vida, ¿no? de ser tan, digamos, activo o enérgico, a la compasión por sí mismo y por los demás, para que pueda, digamos, producirse una relación con el mayor que está en los, digamos, momentos finales de la vida, que sea piadosa en la familia, ¿no? Que sea tolerable, y no que sea revancha de, me hiciste, ahora no te doy cuidado, no te doy confort, no te doy amor, ¿no? Todo es necesario. Y finalmente, acá dice, cuando hayas aprendido compasión por ti mismo, la compasión por los demás es automática. Y bueno, esto es lo que queremos dejar como salida. Detalles los vamos a dar la semana que viene. Espero que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a pensar y a analizar cada uno, tratando de pensar en una madeja, en un ovillo de lana, todo enredado y anudado, y sabiendo que si ustedes tiran con bronca, eso lo único que hace es afirmar los nudos que la madeja tenga. Que la única manera en la vida es buscar la puntita e ir desarmando cada nudito y enrollando bien el hilo para volver a utilizar ese hilo para otra acción. Ese hilo es representante de nuestra emocionalidad, de nuestra vitalidad, y debemos recuperar toda la que podemos para seguir una vida mejor y para poder sanar nuestro cuerpo cuando hay afecciones como las que nos convocan en reumatología. Bueno, seguimos la semana que viene entonces, y si hay alguna pregunta ahora, me dicen, con todo gusto vemos cómo podemos colaborar. Yo quiero que me pregunten mucho. Sí, Liliana. Es un agradecimiento, no una pregunta a todo el grupo, porque realmente ayer durante todo el día me ayudaron a sanar el alma en la situación de angustia terrible que estaba viviendo, y la culpa, sí, la culpa era que no podía estar allá, era muy lejos, los 400 kilómetros, y la culpa está, pero bueno, está evolucionando bien y estoy emocionada de todo lo que recibí, de la solidaridad, de la comprensión y del amor que me han dado, me sostuvo. Todo el día estaba mirando porque cada mensaje que recibía me fortalecía y me daba energía. Gracias a Para todos. los que no saben, junto con esta actividad tenemos el grupo de pacientes por chat, ¿no? Y bueno, eso también es un modo de estar juntos y de colaborar unos con otros. Estuvo, Liliana, hay distintas maneras de estar. El alma siempre está donde nos necesitan. Gracias.
¿Alguien más? Doc, como comentario, Sí. el tema de la culpa es intrínsecamente humano, es una cuestión humana no solamente en la enfermedad, sino en la vida diaria. Permanentemente es propio de la persona que hace, o sea, de todos nosotros que hacemos el más o el menos, que frente a un desafío, frente a un cambio donde uno tiene que poner algo de sí, tiene una vocecita de un lado permanentemente diciendo no lo hiciste lo suficientemente bien, no fue suficiente, no estudiaste, no estás preparado, te falta siempre. Uno al principio la escucha y se amarga, se angustia, esa voz que permanentemente le está diciendo que no, lo que hace, lo que no, o lo que hizo no Alcanza. fue suficiente, ¿sí? Hasta que aprende, ¿sí? Aprende que es intrínsecamente humano y aprende a escucharla, pero no amargarse, sino tratar de seguir adelante, ¿sí? Y saber que no solamente le pasa a uno, que esa voz no solamente está en uno, sino que es propio de todas las personas que hacen algo. Sí. Uno tiene que aprender a mimarla y decir, bueno, tranquila, vení, vas a ver que la próxima tratamos mejor, y si no, no te preocupes, y así también se puede. En la vida no hay que sacar solo 10, hay que aprobar. Y uno tiene que distender, ¿no? Porque esa es tarea de cada uno en la vida. Los aprendizajes o las enseñanzas, mejor dicho, deben ser piadosas, pero la sociedad se asegura que se cumplan las enseñanzas, a veces con mucha, digamos, rigidez o con mucha culpabilidad. La culpa es una muy buena herramienta para enseñar. Pero bueno, parte del aprendizaje es amigarse con la culpa, reconocerla como parte de la vida de uno e invitarla a vivir y no a sufrir. Ya vamos a ver la semana que viene. Y sí, es así como esto no es solo para la enfermedad, es para la vida. Sí, Patricia, querías decir algo. Gracias. Agradecer y felicitar por los logros, pero además recordarnos que nos encanta dar abrazos, abrazarnos en grupo. Entonces, abracémonos a nosotros mismos también. Sí, ahora que no se puede tanto abrazo personal, bueno. Tenemos que perdonarnos y abrazarnos, sí. Hace bien, sí. Sí, uno tiene que poder hacérsela fácil. Sí, sí. Es parte de la vida. Aprender lo que hace falta y después ir desaprendiendo lo que no hace falta, cambiándolo. Liliana se abraza. Sí, Liliana, fuerza. Bueno, los dejo, seguimos la semana que viene, vamos a terminar con cómo podemos hacer en el diario vivir para estar más distendidos. Y gracias a todos por estar. Creo que Silvia quería decir algo. Ah, sí. Silvia, Liliana. Gracias. Liliana. ¿Qué tal? Yo le quería comentar justamente con respecto a la culpa. A mí eso eran costumbres a veces que en la ignorancia los padres lo cometían, ¿no? Y yo me sentía muy mal con mi hermana, a pesar de que me llevaba 1 año, que mi hermana vaya porque ella sabía expresar, ella sabía todo. Que se le escucha muy mal. Entonces yo a mí siempre caía, entonces hasta no quise estudiar, no quería hacer nada más que trabajar. Pero igual por dentro lo quise hacer, lo logré estudiar. Y sí, uno no se le entendió mucho, no se escuchaba muy bien. Había un maestro que tenía 2 alumnos con el mismo apellido. Hubo una reunión de padres y uno de los alumnos era tremendo, era educar la maestra, y el otro era un ejemplo, el chico. Cuando finalizó la reunión, se presentó una madre muy elegante de estos 2 chiquitos, y cuando fue a saludar a la maestra la súper alabó, lo felicitó a la señora por el hijo que tiene, que esto y que aquello. Bueno, la madre se fue muy agradecida. Resulta de que al otro día llegó el chico al aula y le agradeció a la maestra. La maestra no entendía nada.
Aparentemente la maestra vio a esa mujer tan elegante, tan presentable, cuando quiso expresar ni la dejó expresar, la felicitó por el hijo, y era el hijo equivocado. No, felicitó a la madre del hijo, que era tremendo, que era rebelde, que era caprichoso, le faltaba el respeto. Cuando viene el chico, ese chico, le agradeció a la maestra y le dijo gracias, el que era supuestamente mal educado y no le respetaba. Le dijo, usted me valoró, a partir de ahora en mi casa me quieren, me respetan, usted me dio fuerza, me enseña. Sabe que les cuento, para terminar, hay una costumbre. No se oye bien, pero es muy bueno lo que nos trajo Silvia. Hay una costumbre de tribus primitivas, no recuerdo en este momento dónde, pero cuando una persona se descarrila en el clan del grupo o hace algo inconveniente, entonces hacen una reunión del clan, son tribus de 40, 50 personas, y cada una de esas personas le refiere al supuesto delincuente algún recuerdo lindo y bueno que ha tenido en la vida con él. Me acuerdo de cuando fuimos a tomar agua al río, me acuerdo de cuando cazaste tal animal, me acuerdo, y qué bien que lo pasamos, y todos le dan algo de esa persona que tienen guardado adentro, mostrándole sus aspectos positivos, ¿no? Y eso es muy positivo, porque la persona que se sentía culpable, que se sentía juzgada, puede rescatar aspectos buenos que también todos tenemos, ¿no? O sea, hay mucho para hacer a este respecto, y por supuesto que una de las mejores cosas es rescatar los aspectos positivos de cada uno. Bueno, seguimos la semana que viene, así damos tiempo a los demás. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, Patricia. Gracias, Todos invitados gracias, a ir al Congreso. Muchas gracias. Después vamos a hablar. Muchas gracias por todo. Saludos a todos. Gracias, Sonia, gracias, doctor, gracias a todos.